Estas estructuras habíamos comenzado a estudiar la patología del endometrio inicialmente y más adelante hemos dicho vamos a estudiar la patología del miometrio y seguimos hoy con endometrio. Vamos a hablar todavía de endometrio. Nuevamente, la importancia de destacar que en la anatomía tenemos un endometrio, un miometrio y un perimetrio, ¿cierto? Y del endometrio que hemos adelantado, que la mucosa uterina es el principal órgano blanco de las hormonas ováricas, ¿cierto? Es de la mucosa uterina de la que estamos hablando la semana pasada y vamos a hablar el día de hoy. Habíamos mencionado que es una mucosa que está en permanente renovación, permanente cambio, atravesando fases. Hay una fase proliferativa, hay una fase secretora, hay una fase menstrual. Hemos dicho que la fase proliferativa depende de estímulo estrogénico. Es el estrógeno el que hace crecer al endometrio. Después de que ha ocurrido el desmoronamiento, la caída de la fase menstrual, después de que el endometrio se ha desmoronado, comienza una fase de crecimiento hasta el día 14 aproximadamente. Luego del día 14 hay un cambio por la aparición de la progesterona. Aparece la progesterona y el endometrio proliferativo se transforma en endometrio secretor. La actividad de la progesterona es esa, transformar un endometrio que está ya estimulado, crecido, en un endometrio secretor. Y si no hay embarazo, como consecuencia de la involución del cuerpo lúteo, la producción de estrógeno y progesterona cae, lo que hace que el endometrio no pueda sostenerse más y comienza a desmoronarse, provocando ese sangrado mensual que se conoce con el nombre de menstruación. Así funciona. Bien, pregunta. Hasta aquí hemos visto qué pasa si no hay embarazo. ¿Qué pasa si sí hay embarazo? Y es pregunta de examen. ¿Qué pasa si sí se produce un embarazo? ¿Qué es lo que va a cambiar en el ciclo menstrual? Se mantiene la progesterona. ¿Por qué se mantiene la producción de la progesterona? Porque necesita... Ya, eso es para qué se mantiene. ¿Para qué se mantiene? ¿Para qué se necesita progesterona? Para hacer ese endometrio mucho más nutritivo una vez que la blástula ya esté implantada. Para que el bebé se desarrolle en mejores condiciones, necesita una cosa por progesterona. Ese es el para qué. Pero ¿cuál es la causa por la que la progesterona sigue produciéndose? El cuerpo amarillo. Este cuerpo amarillo no involuciona, ¿no es cierto? Este cuerpo amarillo sigue creciendo. Ahora ya cambia de nombre, se llama cuerpo lúteo gravídico, ¿no es cierto? Cuerpo lúteo o cuerpo amarillo del embarazo. El cuerpo amarillo, en lugar de involucionar y transformarse en cuerpo blanco, sigue creciendo y se transforma en cuerpo amarillo. Pregunta, ¿qué es lo que hace que el cuerpo amarillo siga creciendo? La progesterona es producida por el cuerpo amarillo. Mientras hay cuerpo amarillo, se sigue produciendo progesterona. Hemos dicho, normalmente el cuerpo lúteo involuciona, pero cuando hay embarazo el cuerpo lúteo sigue creciendo. Pregunta, ¿qué es lo que hace que el cuerpo lúteo continúe su crecimiento? Ahí sí, al de gineco uno mire lo hace. ¿Cómo me has dejado pasar gineco uno y no me has enseñado lo tan básico? La hormona llamada gonadotrofina coriónica humana es la que mantiene vigente al cuerpo lúteo, la que hace que siga creciendo. La gonadotrofina coriónica humana, HCG, esa que sirve para saber si una mujer está embarazada, no solamente sirve para saber si hay embarazo, tiene una función. Gonadotrofina, ¿qué quiere decir gonadotrofina? Que su acción, su efecto es en la gónada. ¿Y qué es lo que hace en la gónada? Estimula el crecimiento del cuerpo lúteo, evita su producción. Y nosotros de paso la usamos para saber si una mujer está embarazada, ¿no es cierto?
Esa es la función. Entonces, una vez que se ha producido embarazo, la gonadotrofina estimula que el cuerpo lúteo siga creciendo, siga vigente. Pregunta: ¿dónde se produce la gonadotrofina coriónica humana? ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, ustedes conocen dos gonadotrofinas hipoficiarias. Cuidado, las hipoficiarias son FSH y LH. Ahora, ¿dónde se produce HCG, gonadotrofina coriónica humana? Ah, no. Miren, feo, aplace, no le gineco uno. No les debería haber dejado pasar a ustedes a gineco 2 si no les he enseñado. Si uno me responde, yo le echo la culpa a todos los otros que no han estudiado. Pero si ninguno me responde, le echo la culpa al profesor, ¿no es cierto? No es en la neurohipófisis. Su nombre lo está diciendo, gonadotrofina coriónica, en el trofoblasto. Lo que va a ser la placenta es el trofoblasto el que produce gonadotrofina. Es la primera comunicación que hay entre la madre y el hijo. Es decir, mamá, estoy acá. A través de un mensajero químico que son las hormonas, le dice desde el trofoblasto, estoy acá. Y manda la hormona hasta el ovario de la mamá y la mamá comienza a producir más progesterona para mantenerse vigente. Nos ha ocurrido muchas veces, bueno, nos ha ocurrido con muchos colegas cirujanos, los ginecólogos pocas veces, pero pasa, con los cirujanos que entran a operar. Al cirujano le gusta, ¿no es cierto? Operar. No, pues. Y de repente entraron por apéndice, por vesícula, por hernia, y de repente se encuentran, ¡oh! Quiste, le dicen al cuerpo amarillo. ¿Y qué hacen con el quiste? Saquemos, dice, le sacan. Le están sacando cuerpo. Aquí cerquita pasado, aquí cerquita. Y le reclama el cirujano y le dice, oiga señora, ¿por qué no me ha dicho usted que estaba embarazada? Y la señora le dice, doctor, es que usted nunca me ha preguntado, me ha metido directo aquí. La extirpación es una iatrogenia. La extirpación del cuerpo amarillo del embarazo va a determinar qué va a pasar si extirpan cuerpo amarillo de embarazo. Ya no hay progesterona. ¿Qué se va a producir? Aborto. Ya no hay cuerpo lúteo, no hay progesterona. ¿Qué se produce? Aborto. Es un aborto provocado, es una causa iatrogénica, la extirpación del cuerpo, y pasa. No crean que es anécdota, pasa seguido. Al cirujano le gusta, se mete, pero eso es del ginecólogo, no importa. Y era cuerpo lúteo. ¿Qué hacer si a tiempo nos avisa, si el señor, pucha, parece que he metido la pata a la familia mexicana? ¿Qué hacemos? Le damos lo que le falta. ¿Qué le falta? Progesterona. Le damos progesterona y el embarazo va a continuar, ¿no es cierto? Pregunta nuevamente, ¿hasta cuándo le voy a dar progesterona? ¿Todo el embarazo le doy progesterona? ¿Hasta cuándo? Hasta que la placenta reemplaza el cuerpo lúteo. Al inicio del tercer mes, la placenta reemplaza el cuerpo lúteo, entonces la producción ya va a cuenta de la placenta. El cuerpo lúteo ya no se necesita. Y por eso es que van a ver la curva de la gonadotrofina coriónica humana. La gonadotrofina va aumentando, hace un pico y luego disminuye hasta casi desaparecer. Se mantiene todavía, pero casi. ¿Por qué? Porque ya no hay cuerpo lúteo. Entonces, el diagnóstico de embarazo se hace con los niveles de gonadotrofina. Y ustedes han aprendido qué pasa cuando hay niveles muy bajitos de gonadotrofina. ¿En qué piensan? ¿En qué otro cuadro clínico piensan? Que ya lo han estudiado en gineco 1. Si los niveles plasmáticos de gonadotrofina son bajitos, ¿en qué van a pensar? En embarazo tópico. Y si los niveles son muy altos, ¿en qué van a pensar? Mola, no la han estudiado bien. Todo esto con estos cuadros. Les había pedido repásenlos, les he dicho, revisen, seguro que les voy a preguntar. Condición, diapositiva repetida, esta es repetida, ¿no? Es para examen.
Hemos hablado de la fase proliferativa, hemos hablado de la fase secretora, hemos hablado de la fase. Y ahora vamos a entrar a otro cuadro de la patología endometrial, que es bastante frecuente en esa vez. Se llama hiperplasia de endometrio. Hiperplasia endometrial. ¿Qué quiere decir el término hiperplasia para comenzar? En patología les han enseñado que hiperplasia se refiere al aumento de volumen de un órgano por aumento del número de células. ¿En qué se diferencia de la hipertrofia? La hipertrofia también es el aumento del volumen del órgano, pero por aumento del volumen de cada célula. Alguna vez me ha tocado recibir, ahora como todos hacen ecografía, pues, un informe de ecografía que me dice hipertrofia de endometrio. Hipertrofia de endometrio. El endometrio no es hipertrofia de endometrio, es hiperplasia. ¿Por qué? Porque se produce aumento de las glándulas, aumento del estroma, aumento del espesor del endometrio. ¿Sí? Y ojo, va desde un estado fisiológico hasta un cáncer, hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, la hiperplasia del endometrio se refiere a un crecimiento sostenido, un crecimiento que no se detiene del endometrio. ¿Sí? ¿Y cuál será la causa para que el endometrio crezca? O sea, le pasemos fisiología. ¿Qué hormona es la que hace que el endometrio crezca? El estrógeno. Entonces, la estimulación estrogénica prolongada en ausencia de progesterona es la causa principal de la hiperplasia de endometrio. Acá hay estrógeno que no está siendo compensado por progesterona. Acuérdense en el ciclo, hasta el día 14 domina el estrógeno, pero el día 14 aparece la progesterona que hace, transforma el endometrio proliferativo en endometrio secretor. Aquí algo está pasando de tal forma que no aparece la progesterona y el estrógeno actúa de forma permanente. Aquí está otro concepto: proliferación anormal del estroma, de las glándulas del endometrio. ¿Y qué es lo que provoca? ¿Ven? Nos explica por qué algunas pacientes, incluso postmenopáusicas, podrían sangrar. ¿Sí? Sabemos que la menopausia significa última menstruación, ya no más, se acabó. Pero algunas mujeres después de la menopausia sangran. ¿Por qué sangran? Pues porque tienen posiblemente hiperplasia de endometrio. Vamos a ver. Es un cuadro que aparece en la edad fértil tardía o en la menopausia temprana. Vamos viendo en qué edad va apareciendo. ¿Se acuerdan en qué edad apareció el pólipo? Bien, repase. Ahora vamos a ver que en esta edad aparecen los cuadros de hiperplasia. ¿Sí? Microscópicamente, ¿qué se verá? Crecimiento endometrial aumentado, fase proliferativa exagerada, ¿cierto? ¿Y por qué nos interesa? Nos interesa primero porque es una causa de sangrado, es una causa de hemorragia, es una causa de sangrado uterino anormal. La mujer tiene sangrados, si está en la premenopausia, en la edad fértil tardía, pues tiene menstruaciones abundantes, tiene sangrados intermenstruales. Y si es en la posmenopausia, tiene sangrados que ya no le tocaban a él. ¿Sí? Nos habla quizás de la presencia de algún tumor ovárico. ¿Dónde se producen los estrógenos? En los ovarios. Entonces, de repente, no es la única causa, podríamos estar frente a un tumor ovárico que produce estrógenos. Ya vamos a hablar de ovario. Puede ser resultado de la terapia hormonal. ¿Se acuerdan que la regla de oro en terapia de reemplazo hormonal de la menopausia de climateria? ¿Qué decía? Siempre, pero siempre se debe dar estrógenos y progesterona. La única mujer que no necesita progesterona es la mujer que está histerectomizada, ¿cierto? La que no tiene útero. Si tiene útero, siempre terapia conjunta, estrógeno con progesterona. Ojo, es un cuadro que puede preceder al cáncer de endometrio o puede ir simultáneamente, porque vamos a ver los factores involucrados suelen ser los mismos, ¿sí? Entonces, esto es terapia de reemplazo hormonal, mujeres diabéticas. Ya hemos hablado de la obesidad, ¿se acuerdan que hemos dicho en la obesidad? ¿Por qué la mujer con obesidad tiene estrógenos aumentados? Por la conversión periférica, ¿no es cierto? Conversión periférica. ¿Qué pasa entonces?
tiene más estrógenos y no pueden ser antagonizados por la progesterona que se produce del ovario. En el síndrome del ovario poliquístico, este es un tema que hablamos en gineco. A ver, ¿qué es lo que pasa en el síndrome del ovario poliquístico? A ver, comencemos. La mujer en este cuadro, ¿ovula o no ovula? Puede o no ovular. Ya. Es un estado de anovulación crónica. ¿Qué quiere decir si no está ovulando? ¿Tiene o no tiene progesterona? No tiene. Si la mujer no está ovulando, no tiene progesterona. ¿Se acuerdan de ese método de planificación familiar que se llama el método de la temperatura basal? ¿Se acuerdan que cuando ovula la mujer aumenta la temperatura, se siente con más calorcito? ¿Por qué? ¿Por qué produce ese aumento de la temperatura? ¿Por qué aumenta su temperatura? ¿Qué pasó? No les han enseñado todavía. Eso les voy a enseñar. Porque aparece la progesterona. Cuando ovula aparece la progesterona. Y la progesterona viaja por vía sanguínea hasta el termostato. Y dice el termostato, vamos a elevar 1 o 2 décimas más de grados centígrados la temperatura. Y comienza a trabajar con un rango. Entonces, la ovulación significa la aparición de la progesterona. Si no hay ovulación, no hay progesterona. ¿Quieres saber si una mujer se puede embarazar si está ovulando? ¿Qué le dicen? Te vas a tomar la temperatura todos los días y el día que se eleve 1 o 2 décimas de grado centígrado, estás ovulando. Ese día tienes que estar con el esposo. Ese día estás fértil. ¿Por qué? Porque la progesterona ha hecho su aparición y ha dicho, funcionemos un poquito más alto. En el ovario poliquístico es muy frecuente que no haya ovulación, justamente por eso aparecen los quistecitos. Son folículos que no han reventado. Entonces no está ovulando, es un estado de anovulación crónica. Entonces, ¿qué pasa con esta mujer? Esta mujer no tiene progesterona. Pregunta, ¿tiene estrógenos? Sí. Pero no los tiene en la curva que nosotros hemos aprendido ascendente. Son estrógenos que se producen de manera indiscriminada, de manera irregular. ¿Sí? ¿Y qué hacen esos estrógenos? Al no encontrar la oposición de la progesterona, hacen que el endometrio siga creciendo, y siga creciendo, y siga creciendo. ¿Y qué pasa con el endometrio? Entonces, de repente, esa mujer está en una fase proliferativa permanente. ¿Y cuál es la primera manifestación clínica del ovario poliquístico? Que no va a menstruar. ¿Por qué no está menstruando? Porque el endometrio sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Y va a llegar un momento en que el endometrio esté tan alto que esta zona ya no recibe sangre. Y si no recibe sangre, ¿qué pasa? Hay isquemia, hay necrosis, y se crean islotes de focos isquémicos, zonas de necrosis, y a partir de esos puntos se produce sangre. Y la mujer con el ovario poliquístico, ahora que no estaba menstruando, presenta hemorragias. No menstruaciones, hemorragias. ¿Bien? Entonces, en estas mujeres vamos a ver hiperplasia de endometrio. Bien. Nuevamente, factores de riesgo. Estimulación estrogénica no compensada. Anovulación crónica. Sin oposición de progesterona, lo hemos dicho. Tratamiento estrogénico. Las mujeres que menstruan. Obesidad. La nulípara. La diabética. La nulípara, ¿por qué? A ver, ¿por qué será que la nulípara tiene más riesgo de hacer hiperplasia de endometrio? Le preguntamos en la consulta, van a ver en la consulta, nos toca por lo menos a la semana unos 3 a 5 casos de hiperplasia de endometrio. ¿Por qué la nulípara? Más exposición al hormón. Mayor tiempo, no ha tenido ese descanso. La mujer que se ha embarazado, 9 meses, deja de recibir estímulos estrogénicos, hace una pausa. La mujer que nunca se ha embarazado está recibiendo más tiempo estrógenos. El síndrome del ovario poliquístico. El tamoxifeno, ¿qué hemos dicho del tamoxifeno? Ya hemos hablado, ¿se acuerdan de este medicamento? Sirve para el tratamiento del cáncer de mama, ¿no es cierto? El cáncer de mama es un tumor estrógeno dependiente. Y a nivel de la mama, el tamoxifeno evita la actividad de los receptores estrógenos. A nivel del endometrio es un facilitador. Entonces, tumores, hemos hablado de los tumores de ovario, ¿eh? Los tumores de ovario que producen estrógenos, hay tumores funcionales. ¿Y qué es lo que provocan? Provocan, primero son asintomáticos, luego provocan hemorragias intermenstruales,
metrorragias y hemorragias post. Es una mujer que va a sangrar, básicamente va a sangrar. Hemos dicho, es una patología de la edad reproductiva tardía o de la premenopausia temprana, en ese rango de edad. Es una mujer que comienza con sangrados. Entonces, todo sangrado uterino debe ser estudiado. No le digan, es normal. Varias veces me llegan pacientes, después de mucho tiempo de estar acudiendo a las postas, donde los médicos generales les dicen, es normal, estás en la premenopausia, es normal que sangres. Ya, puede ser, pero descarten. Y facilito descartar esto, vamos a ver. Diagnóstico diferencial con el endometrio proliferativo secretor normal, con el cáncer de endometrio. Hay que hacer diagnóstico diferencial con cáncer. Hay que hacer diagnóstico con el pólipo endometrial. Hay que hacer diagnóstico con el cáncer de cuello uterino. Ya hemos estudiado qué pasa con el cáncer. ¿Y cómo hacemos diagnóstico? Fácil. Pidan la ecografía. ¿Qué vamos a ver en la ecografía? Engrosamiento del endometrio. ¿Qué es la hiperplasia endometrio? Es el crecimiento anormal del endometrio. La ecografía, ¿qué nos va a mostrar? Endometrio. ¿Quieren confirmar? Hagan la histeroscopía. ¿Qué es la histeroscopía? Es la visualización a través de fibra óptica de la cavidad uterina. Pueden hacer por dilatación de grado biopsia, pueden tomar ese tejido. Van a ver qué importante. Entonces, hay que ver que el pólipo y el cáncer son diagnósticos diferenciales, sí, pero también pueden estar presentes simultáneamente. ¿Por qué? Porque el pólipo tiene las mismas causas que hemos hablado y el cáncer tiene las mismas causas que hemos mencionado. Ya vamos a ver cáncer. Pero ¿por qué insistir en la biopsia? Porque resulta que no hay un solo tipo de hiperplasia endometrial. Hay 4, aquí están 3. La trampa para los que no vienen a clases. Son 4 tipos de hiperplasia. Los que vienen a clases van a saber que son 4. Les voy a preguntar en el examen. Quiero que me señalen las 4 variedades de hiperplasia de endometrio. Y los que no vinieron van a decir solo hay 3. Vean, hay hiperplasia simple y hay hiperplasia de compleja. ¿Sí? La hiperplasia simple, con sus características histológicas, la hiperplasia compleja, con sus propias características. Ahora, hay hiperplasia simple sin atipia y hay hiperplasia simple con atipia. Hay hiperplasia simple sin atipia y hay hiperplasia compleja sin atipia y compleja con atipia. Entonces, la atipia puede estar presente en la simple o en la compleja. 4 tipos histológicos de hiperplasia: simple, sin atipia, simple, con atipia, compleja, sin atipia y compleja con atipia. 4 tipos. Y ese diagnóstico es histológico. Es histológico. ¿Y qué nos mira la palabra atipia? ¿Qué nos hace pensar? Riesgo de bien. Y entonces tenemos que hay el riesgo de cáncer en los distintos tipos de atipias. Y a un grupo le toca esta pregunta, a un grupo le toca los 4 tipos, al otro le toca que me digan por qué necesitamos diferenciar esto. Por el riesgo de cáncer de endometrio. En el caso de la hiperplasia simple sin atipia, el riesgo a cáncer es bajísimo, es de 1%. En la compleja con atipia es de 3%. En la simple con atipia sube a 8%. Y en la compleja con atipia sube hasta 20%. Vean esto. Quiere decir más o menos 1 de cada 3 mujeres que presenta hiperplasia compleja con atipia va a desarrollar cáncer de endometrio. Entonces facilito, 4 numeritos, 1, 3, 8, 29. Apréndanse 1, 3, 8, 29 y tienen la respuesta de otro del examen. No sé si les texto. ¿Qué es lo importante entonces para ver el riesgo de cáncer? La presencia de atipias en el sujeto. Y bueno, ¿y cómo ven? Vamos a ver el siguiente. La hiperplasia simple, aquí está la parte teórica, vamos a ver cómo se ve. Esta es una hiperplasia simple sin atipia. Se parece a un endometrio en fase proliferativa, ¿no es cierto? Solamente que hay mayor actividad de todo, ¿no es cierto? Esa es una simple sin atipia, histológicamente. Vean cómo se ve una compleja sin atipia. Ya un poco más rara la imagen, ¿no es cierto? Va cambiando. A ver, vean. Simple, sin
tibia, compleja sin atipia. Vamos avanzando. Tenemos cómo ve el patólogo la simple con atipia. ¿Ya? ¿Qué es la atipia? Son núcleos grandes, citoplasmas escasos, actividad mitótica aumentada, ¿no es cierto? Y miren cómo se ve la compleja con atipia. Desorganización total, caos, casi cáncer. Entonces se quitan. Entonces, nosotros tomamos la biopsia, se la mandamos al patólogo y el patólogo nos tiene que decir cuál de estas variedades es. Y de acuerdo a eso nosotros diremos, ¿sabe qué, señora? Es importante instituir un tratamiento, es importante tomar una conducta más agresiva porque me estoy encontrando con una compleja con atipia. Y a esta paciente no la voy a dejar, no la tengo que descuidar. ¿Por qué? Porque en un año, más o menos un año, ella va a volver y ya no va a hacer diagnóstico de hiperplasia, su diagnóstico va a ser cáncer. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Los niveles hormonales en sangre nos sirven, sí, hiperestrógenismo. El diagnóstico inicial se lo va a hacer por ecografía. Le voy a pedir una ecografía. ¿Qué me va a mostrar la ecografía? Engrosamiento del noventel. Necesito diferenciar qué tipo de hiperplasia es. Le voy a pedir biopsia. Por curetaje, por histeroscopía puedo hacerla. ¿Y cuál es el tratamiento? Si yo estoy frente a una simple sin atipia, ¿qué le voy a dar? Voy a restablecer lo que le falta. ¿Por qué se produce la hiperplasia? Por estímulo estrogénico no compensado por progesterona. Entonces, ¿qué le voy a dar? Progesterona. Y voy a seguirle dando. Y le voy a dar progesterona durante un buen tiempo. Porque una propiedad de la progesterona, que además de transformar el endometrio proliferativo en secretor, es que cuando la progesterona actúa en un endometrio que no está estimulado por estrógeno, lo que la progesterona hace es atrofiar el endometrio. O sea, si ahora tengo más progesterona que el estrógeno, ¿qué es lo que consigo? Atrofiar el endometrio. Mujeres que utilizan el dispositivo hormonal, esa T de hormonas, ¿qué libera esa T de hormonas? Progesterona. Mujeres que utilizan el implante, el chip, ¿qué libera el chip? Progesterona. ¿Qué están haciendo en su endometrio? Lo están atrofiando. ¿De qué se van a quejar la mayor parte de las mujeres? Hay un grupo que se queda desangrado, pero la mayor parte se va a quejar ¿de qué? No menstruan, no sangran. Algunas se preocupan y otras son más felices. Ese es el efecto de la progesterona. Provoca atrofia. Cuando la progesterona actúa en un endometrio que ya no está estimulado por el estrógeno, lo que provoca es atrofia. Entonces le voy a dar progesterona. Y por último, si mi paciente ya tiene compleja con atipia o simple con atipia, y mi paciente ya ha cumplido con la paridad, ya no necesita el útero. Hemos dicho, el útero cumple una sola función, albergar al producto de la fecundación. Si ya no, pues le hacemos cirugía. Y con eso ella va a vivir tranquila y nosotros también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no queremos que llegue a esto. Y hablemos ahora de cáncer del noventel. En los países tercermundistas, habíamos mencionado que el cáncer más frecuente es el cáncer de cuello uterino. Pero a nivel global, hemos dicho, ocupa segundo lugar. Porque quien ocupa a nivel mundial el más frecuente es el cáncer de endometrio. Es el más frecuente de encontrar a nivel mundial, sin hacer la diferencia. ¿A qué edad aparece? Entre los 55 y 65 años generalmente. Cuando ponemos esto, cuidado, digan, si no tiene 55 no es cáncer, no. Lo más frecuente es que aparezca en este rango de edad. He visto cáncer de endometrio en mujeres de 35 años, puede pasar, pero lo usual es que sea entre 55 y 65. Entonces, si yo tengo una mujer que viene con sangrado vaginal y tiene 70 años, ¿voy a pensar en pólipo? ¿Voy a pensar en hiperplasia? ¿En mioma? Voy a pensar primero en cáncer. Entonces ya de la mujercita mayor. Mujer posmenopáusica,
Y miren este dato, y es más agresivo, el cáncer de endometrio es más agresivo mientras aparece en mujer mayor. Mientras más viejita la señora, su cáncer es mucho más agresivo. Mientras más jovencita, tiene mejor pronóstico. ¿Cuál es la causa del cáncer de endometrio? Estimulación estrogénica no compensada. ¿No compensada con quién? Con progesterona. Cualquier factor que aumente la exposición del endometrio a estrógenos se considera un riesgo para cáncer de endometrio. Entonces ya los conocemos a los, ¿no? Más frecuentes los tumores, cuarto nivel de la mujer, estadística, ¿cierto? Pico de incidencia, mujer mayor, ¿cierto? Más frecuente en la mujer, más agresivo en la mujer mayor. Vamos. Este es un cáncer que inicialmente afecta al endometrio, ¿cierto? Puede extenderse a toda la cavidad, pero también es un tumor altamente infiltrante. Penetra ¿dónde? Al miocardio, ¿cierto? Ahí está, ¿bien? ¿Cómo va penetrado? Y se propaga por continuidad también. Y miren hasta dónde llega. Hasta él. Ese es el cáncer. Hay una variedad que, bueno, la más frecuente es dependiente de estrógenos. Hay una variedad que no está asociado a estrógenos, es mucho más raro. Ahí están las causas. Miren, aquí está esta tablita, está interesante. Factores que ya los hemos estudiado, ya los hemos mencionado. La obesidad es un problema que tenemos cuando operamos hiperplasia de endometrio. Lo más frecuente es mujer gordita, cirugía más complicada, rara vez en síndrome del ovario poliquístico. ¿Qué pasó? Estimulación estrogénica porque hay un estado de anovulación crónica. Uso prolongado de estrógenos. Miren, estos datos están interesantes. La menarca temprana. ¿Qué es la menarca? La primera menopausia. ¿Y qué es la menopausia? La última. Menarca temprana o menopausia tardía. ¿Por qué, diremos, hay exposición prolongada a estrógenos? Porque hay más tiempo. Más tiempo hacia la menarca, más tiempo hacia la menopausia, más tiempo de exposición a estrógenos. La nulliparidad es esa mujer que no ha descansado por lo menos 9 meses de la estimulación de los estrógenos. Mujer caucásica, es interesante, es una característica de mujeres de alto nivel económico, nivel económico medio alto, residentes en el hemisferio norte, raza blanca, la edad avanzada, el tamoxifeno, vuelve a aparecer el tamoxifeno aquí, ¿no? La misma causa, diabéticos, hipertensos, uso, aquí esto sí, habría que cuestionar porque actualmente los anticonceptivos ya vienen con dosis bien bajitas de estrógeno. Si ustedes revisan la literatura, la historia, lo que les gusta la historia, cuando apareció la famosa píldora anticonceptiva, hubo un verdadero desastre. Primero, eran felices, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora sí podía haber sexo sin embarazo. Pero luego comenzaron a reportarse casos de hiperplasia de cáncer de endometrio que no coincidían con estadísticas anteriores a la píldora. Y es que luego investigando vieron que esto había dependido de estimulación de estrógenos. Lo que hicieron los médicos en ese momento fue irle bajando la dosis. Y de dosis altísimas de estrógeno, que hablamos de 500, 400 microgramos, bajamos hasta 30. Y con 30 se ha visto que ya no hay riesgo de hiperplasia. Además que le damos progestagio, ¿cierto? Entonces, era necesario irle bajando la dosis. La causa fue directa, estimulación con estrógenos. Entonces, depende mucho de la cantidad. Ahora inclusive hay las versiones mini que vienen hasta con 20 microgramos. Pero con 20, ¿qué pasa? Se producen sangrados por deprivación hormonal entre menstruación y menstruación. Entonces, 20 de repente a la jovencita, a la delgadita, a la que está comenzando la concepción, y luego vienen con 30. Revisen si alguna tiene una medicación de anticonceptivo oral, viene con etinilestradiol, 30 microgramos. Es la dosis de estrógeno. Una dosis segura actualmente. Cuando era de 45, de 50, de 60, sí había mucho más. Y el tabaquismo, bueno, el tabaquismo de coche. Y ahí está, miren. Este es el aspecto del útero con cáncer de endometrio.
Pero ¿qué les llama la atención, miren? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué serán estos? Estos no es cáncer, ¿qué es? Son miomas. ¿Pueden coexistir? Sí, pueden coexistir. ¿Por qué? Porque tienen la misma causa. Ya vamos a estudiar la próxima semana miomas. ¿Por qué crecen los miomas? Por los estrógenos. No es que los provocan, no es que los hacen aparecer, pero los hacen crecer. ¿Bien? Entonces pueden coexistir miomas con cáncer, pueden coexistir hiperplasia con cáncer, pólipos con cáncer. ¿Cómo se propaga? Ya hemos aprendido. Por extensión directa, planimétrica, en profundidad. Pueden hacer metástasis linfática, por vía sanguínea y por exfoliación hacia el peritoneo. Y hay distintos tipos, por si acaso. El más frecuente, alguna vez he visto que han preguntado esto en examen de grado. Yo no les pregunto los subtipos histológicos, porque eso lo dejo para los estudiantes. Pero vi que a un estudiante de grado le preguntaron esto: ¿cuál es la variedad histológica más frecuente de adenocarcinoma endometrial? El endometrioides. Lo que les voy a preguntar a ustedes es: ¿cuál es el más frecuente? ¿El escamoso o el adenocarcinoma? El adenocarcinoma. ¿Y en el cuello uterino? ¿Cuál es el más frecuente? El escamoso. ¿Por qué no me han respondido, señorita? Ah, no, te tocó decir esa. Bien, entonces, en endometrio, el adenocarcinoma, y en el cuello uterino, el adenocarcinoma. Y ahí están las imágenes, pueden ver las imágenes. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero, la afiliación, ¿qué dato nos va a dar? La edad. Acuérdense, la edad es clara. No es categórico, pero es claro. Después, ¿qué antecedentes tenemos? La nulliparidad, ¿cierto? Tenemos el sobrepeso, tenemos un estado de diabetes, tenemos una hipertensa, tenemos una paciente que está en tratamiento con cáncer de mama, tenemos una mujer blanca, choca, gringa, tenemos una mujer que la menarca le vino a los 8 años, tenemos una mujer que la menopausia recién le pasó a los 60 años. Entonces, ¿ven? Estamos analizando esos factores de riesgo. Acá los vamos a buscar en lo que es la semiología. Primero vamos con esos antecedentes. Así viene su caso clínico. Dice: paciente de 75 años que acude a la consulta por presentar sangrado. Pero es un sangrado que no le dio mucha importancia porque era en escasa cantidad. ¿Es normal que una mujer de 75 años sangre? No. Ese ratito. ¿Hiperplasia será? No. ¿Pólipo? ¿Mioma? No. Entonces, eso, vamos, busquemos, identifiquemos. Ahí estaba la respuesta de ese caso clínico. O de repente les toca ese caso, ¿cierto? Entonces, si es una mujer de 50 años, ¿van a pensar en cáncer? Dejamos, todavía no, 50 años. De repente solamente hiperplasia. Pero si ya tiene 75, ya voy a pensar. Con la edad ya se viene en el caso. La clínica es importante, ¿cierto? El examen físico. Van a encontrar que el útero está normal o ligeramente aumentado. No es un útero grande como el de los miomas, no es un útero voluminoso. Harán diagnóstico diferencial con hiperplasia, con el cáncer del cuello uterino, ¿no es cierto? Con tumores ováricos. Y aquí nos sirve la ecografía. También hemos visto que la ecografía nos servía para hiperplasia, también nos sirve para cáncer. ¿Qué nos va a mostrar? Un endometrio engrosado, irregular, ¿no es cierto? ¿Le vamos a hacer biopsia? Sí, tenemos que biopsiar acá. Tenemos que hacer la biopsia. Solamente se diagnostica el cáncer con biopsia. Ustedes quieren decirle tiene cáncer porque te he hecho una ecografía, no sirve. Tienes cáncer porque tu marcador tumoral ha salido, no sirve. La única forma de corroborar diagnóstico de cáncer es con la biopsia. Y hay que pedir biopsia, ¿cierto? Aquí está, podemos pedir marcadores tumorales que son poco fidedignos en cáncer de endometrio. Imágenes. La biopsia es importante, la ecografía es importante. No siempre esperen encontrar endometrio engrosado, pero sí irregular. ¿Cómo se obtiene material? Por legrado o por histeroscopía. Ahí está el endometrio. Este es un endometrio normal, por si acaso. El endometrio normalmente se ve así, como una línea. Y eso van a poner el endometrio lineal. Nos sirve bastante la ecografía. Es económica, no implica riesgos, no hay maniobras innecesarias. Hay que medir la línea endometrial, ¿no es cierto?, para ver el grosor.
recomiendan hacer en la primera mitad del ciclo si la mujer todavía está menstruando. Un endometrio normal, la línea endometrial quiere decir esto por si acaso, línea endometrial normal premenopáusica menor a 15 milímetros y posmenopáusica menor a 5 milímetros. Ahí está. ¿Qué es este estudio? ¿Han escuchado alguna vez sonohisterografía o histerosonografía? ¿Han escuchado? ¿Han escuchado histerosalpingografía? Sí. La histerosalpingografía es un estudio, es una radiografía contrastada, ¿cierto? Pero este estudio de histerosonografía es una ecografía en la cual a través del canal cervical se introduce solución fisiológica. ¿Para qué? Para que las paredes uterinas se separen y se pueda visualizar mejor la imagen que se proyecta hacia la cavidad uterina. Es un estudio bien interesante y está por el cuellito, obviamente con todos los cuidados de asepsia y disepsia, se va a inyectar y se va a hacer la ecografía y se va a ver mejor la imagen intrauterina, ¿sí? Ahí está, miren. Aquí se ha introducido líquido y se han separado las paredes que estaban adosadas también y se puede visualizar mejor la tumoración. Lo que está de negro es líquido, ¿cierto? Se puede hacer resonancia, el problema es carísimo, ¿cierto? Biopsias. Hay que tener mucho cuidado cuando se hace biopsia de endometrio. Muchos colegas antes los laboratorios se hacían. Les pedían, obviamente cobraban toma de muestra y cobraban el estudio. Pero ha habido incidentes en los laboratorios porque están hablando de un útero que no es normal, posiblemente de cáncer. ¿Y qué pasa? ¿Qué riesgo tienen? Que cuando estén tomando la biopsia, perforen. Entonces ahora se cuidan mucho y dicen, no, el ginecólogo nomás que tome, si lo perfora es el ginecólogo, ya no el laboratorio. Entonces hay ese tema, hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de un tejido que es friable, hay que ser muy delicado para la toma de biopsia. Es como un pequeño ligado, hay pipetas especiales, pipetas que se introducen y sacan el tejido sin necesidad de estar haciendo un curetaje completo, ¿no? Miren, ahí está, se introducen, estas son pipetas, cánulas, que sirven para sacar tejido endometrial, ya no es cervical. Se puede hacer legrado, hay que tener mucho cuidado con el legrado. El método gol estándar que dicen es la histeroscopía. ¿Qué hemos dicho que es la histeroscopía? Es la visualización de la cavidad uterina a través de un aparato de fibra óptica. Ahora podemos ver, podemos escoger específicamente de dónde tenemos que sacar la biopsia, ¿no?, para su tratamiento. Ahí está la histeroscopía, ¿cierto? Entonces, este es un pequeño programa de qué es lo que hay que hacer con las mujeres que presentan hemorragia uterina normal y que tienen factor de riesgo para cáncer de endometrio. Podemos comenzar con la ecografía. La ecografía puede ser normal o anormal. Y pasamos a la histeroscopía para hacer biopsia. Acá directamente vamos a la biopsia y podemos ir estableciendo el diagnóstico de esta manera. Diagnóstico diferencial, no me pregunten el examen. ¿Qué pasó aquí? Aquí está pasando. De la hemorragia uterina normal, quiere decir esto por si acaso. Hemorragia uterina normal. Una mujer sangra por distintas causas. A veces la causa es relacionada al embarazo, a veces la causa es orgánica, a veces la causa es funcional, es hormonal. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes tienen que ir pensando por qué está sangrando una mujer. Hemos visto, en Gineco 1 han visto, en Gineco 2 están viendo que hay un montón de causas. Una mujer puede sangrar por aborto, por ectópico, por mola, en Gineco 1, ¿cierto? Ahora vieron que sangra por cáncer de cuello uterino, sangra por hiperplasia, por pólipo, por mioma, por adenomiosis. Todos esos diagnósticos tienen que estar en la cabeza y ir identificando de qué se puede tratar. Y luego, cuando hay cáncer de endometrio, tenemos la FIGO también. ¿Les pregunté FIGO a ustedes? No les pregunté FIGO a ustedes. ¿Sí? Les voy a volver a tratar FIGO. Pero para cuello uterino. Pero FIGO también hay para endometrio. ¿Sí? Hay FIGO 0. ¿Se acuerdan que es el estadio 0? Carcinoma de seno. Y luego tenemos FIGO 4, estadio 4. Tumores que han infiltrado al vecino o
hasta esa distancia. Se repite. ¿Y por qué insistimos en figo? Porque de acuerdo a la estratificación de figo, tenemos pronóstico y sobre todo tenemos tratamiento. El tratamiento depende del estadio figo. ¿Sí? Ahí está. Esto, por referencia, no les voy a preguntar figo. Y también hay otra dato interesante que se refiere al grado. Figo nos da el estadio, hay el grado. Y el cáncer de endometrioide se reconoce en 3 grados, G1, G2 y G3. En el grado 1, el adenocarcinoma está bien diferenciado. ¿Sí? En el grado 2, el adenocarcinoma está bien diferenciado, pero hay zonas sólidas y zonas no sólidas. Y en el estadio 3 hay un carcinoma indiferenciado. ¿Cuál tendrá peor pronóstico? El G3. Entonces, cuando se hace la biopsia o cuando se entrega pieza quirúrgica para estudio de patología, el patólogo no solamente nos va a decir es cáncer de endometrio, no solamente nos va a decir es un adenocarcinoma endometrioide, nos va a decir el grado, qué grado tiene. Y de acuerdo a esto también tenemos el pronóstico y el tratamiento. Y el tratamiento puede ir desde la cirugía, va desde la cirugía, histerectomía con salpingoforectomía, hay que sacar trompas ovarias, ¿no? ¿Se puede hacer vaginal? Sí se puede, pero en la vaginal tenemos el problema de que no es para todas las pacientes, es para pacientes que ya tienen cierto grado de descenso o que no van a tolerar una cirugía abdominal. ¿Se puede hacer por la laparoscopía? Sí, también se puede hacer por la laparoscopía. Y en ocasiones, de acuerdo al estadio, deberemos hacer la radical. ¿Se acuerdan en qué consiste la radical? Sacar trompas, ovarios, tejido periuterino y un buen trecho de vagina. Ahí está la radical. Hay radioterapia también como una buena opción. ¿Sí? Eso es bien. Hay tratamiento hormonal. Se puede hacer tratamiento hormonal con progesterona. Se puede hacer quimio. Entonces, el manejo ya del cáncer del endometrio lo vamos a hacer conjuntamente. Cirugía, hormonoterapia, quimioterapia y radio. Todo según el seguimiento que se debe hacer. Hay que hacer el seguimiento, tiene que ser durante 5 años. Y el pronóstico, vean, en función al estadio, digo, tenemos la supervivencia, ¿no es cierto? El 85% de los pacientes sobreviven después de los 5 años en estadio 1, pero solamente el 18% sobreviven en el estadio 1. Mejor pronóstico que el de cuello uterino, sí, porque ¿se acuerdan? En estadio 4 apenas llegamos 5 o 10% en el estadio 4. Estudiadas. Es un cáncer que se puede tratar, ¿sí? Inicialmente porque está contenido, está dentro de la cavidad uterina, va a diseminarse más lentamente que otros tipos de tumor, entonces su pronóstico suele ser mejor. Pero cuando ya ha invadido al miometrio, cuando ya está en un estadio más avanzado, van a ver figo más avanzado, este tema de la invasión al miometrio hace que el pronóstico sea. Y esto es lo que nos tocaba para el día de hoy. ¿Preguntas? Preguntas. Por la raza, es un factor genético, raza blanca. Raza blanca. Es un factor de riesgo la raza blanca. Las morenitas tienen menor riesgo. Es la típica. Es gordita, es blanca, es choca, pelirroja, es fumadora, es hipertensa, es diabética. Entonces ustedes ya se van imaginando el tipo de gente. Bien. ¿Alguna pregunta? Recomendación. El segundo parcial está a la vueltita por si acaso. Y después del segundo parcial ya vienen los trabajos. Vayan avanzando con los trabajos. Ya deben haber escogido el tema, ya deben haber planificado cómo van a hacer, cuándo lo van a hacer. No se vayan a retrasar, no lo improvisen, ¿sí? Tienen tiempo todavía, con tiempo se les ha dado las pautas para que vayan avanzando. Bueno, jóvenes, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.